Bueno, buenas noches, bienvenidos. Estamos en la clase de Cristología. Quiero recordar que la hora aquí en Estados Unidos es diferente en mismo Estados Unidos como en el país de ustedes. Así que cuando yo digo hora de Miami, es la hora del este de Estados Unidos. Entonces usted tiene que ver, no sé si hay un reloj o algo que le pueda decir qué hora es en Estados Unidos o ahorita. Entonces esa es la hora que estamos, 8:30. Creo que en Venezuela son las 9:30 ahorita. Sí, 9:30. Así que entró Soraya. Soraya dice que hizo también hallacas muy buenas también. Así que me imagino que la disfrutó mucho. Me gustaría entonces abrir en oración y me anima mucho que ustedes puedan participar. Vamos a orar que todos podamos completar este curso. Les prometo que van a aprender bastante. El doctor David Morán es muy buen maestro. El propósito de esta clase no es que yo enseñe la clase de nuevo, pero más bien si hay preguntas, si hay dudas, poder hablarlas y poder conversar. Pero la verdad que el doctor David Morán es increíble cómo enseña bien claro y bien claro. Les recuerdo, hay una tareita que tiene que cada video, 3 preguntas, y las preguntas están en el video que envié de cómo pueden entrar a buscar las clases. Son 3 preguntas bien simples. No quiero que escriba un documento largo, solamente ¿quién se recuerda cuáles son las 3 preguntas? ¿Qué aprendí de nuevo? Que voy a poner en práctica en mi vida cristiana. Quizá había creído alguna mentira y voy a reemplazarla entonces con la palabra de Dios. La tercera creo que es ¿cuál es la tercera? ¿Qué es lo que refuerza lo que ya creo y me va a animar a caminar también más y más en la palabra de Dios? Así que esas son tres preguntas bien simples. Me las pueden mandar, como digo, en una hojita, las 3 en una hojita, o sea, no una hoja cada pregunta, pero las 3 caben en una hoja. Me la pueden mandar por el email o por WhatsApp, como usted quiera. Ok, vamos a empezar entonces. Hermano Cristian, ¿pudieras orar por nosotros, por favor, ya que entraste primero hoy? Sí, seguro. Okay. Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nos traes esta noche. Padre Celestial, es tu Espíritu Santo que clama, Padre Celestial, en estar en gloria contigo. Encomendamos a cada una de las personas que están atendiendo y las que no pudieron atender, Padre Celestial, que este mensaje llegue en horas o días más adelante para que lo puedan disfrutar. Gracias al pastor por ponernos y organizarnos. Gracias por recoger la información. Gracias por organizar este curso. Padre Celestial, permítenos que tu presencia y tu enseñanza toque nuestros corazones, que nos traiga a ti. Padre Celestial, perdónanos por nuestros pecados y guíanos y llénanos de gracia. Amén. Amén, 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 amén. Ok, entonces la forma que funciona esto básicamente es que le entramos, ponemos toda la carne en el asador. Cuando usted esté estudiando, escuchando el video, quizá leyendo la guía, va haciendo preguntas quizá que usted tiene para traerlas entonces esta noche. Y si usted no está escuchando en la grabación, quizá usted no puede entrar. Mándeme las preguntas. Mándeme las preguntas y yo puedo contestarlas aquí entonces durante la clase. ¿Ok? Así que empecemos entonces. ¿Qué les pareció la clase? ¿Qué preguntas, comentarios? Muy buena, muy buena. Muy buena eso. Bueno, ¿hay preguntas? ¿Preguntas? No, pues siempre, no hay preguntas, pero sí, sí tenías razón que la cristología es muy, ¿cómo te digo? Muy aclarativo en muchas cosas. Para empezarlo, creo que ya había visto antes uno de los videos, pero sí está, sí es algo que creo que quiero escuchar. Okay. El tema principal que
que Jesús también siendo hombre se ha tomado en diferentes estudios, lo han tomado a veces mucho como hombre o mucho como divinidad. Entonces, desde ese punto me quedé pensando cómo separar esas dos corrientes para poder saber de dónde vienen, ¿no? O sea, imagino que eso lo van a ver más adelante, imagino que se va a desenvolver más adelante con los ejemplos de Morán, cuando hagan más ejemplos, pero eso sí me llama un poco la atención, ¿no? Lo otro un poco más que, las demás cosas que sí hablaba, sí más o menos que lo tenía claro, pero quería saber un poco más de por qué decía que lo tomaba más como divinidad o más como hombre. Es lo único que podría preguntar, o no sé si hay alguna aclaración, o sea, ¿qué corriente es la que hablaban más como, lo explicaban la existencia de Cristo, más como divinidad o más como hombre? Eso es lo único que me quedó Ok. como medio así como que no sé si dio más ejemplos, la verdad. Ok. ¿Alguien tiene quizá la misma pregunta o la misma? Porque es cierto, esta clase se va a ir desarrollando más y más, que media vez la vamos viendo. Entonces, pero me gustaría hablar de esto si están de acuerdo. Él mencionó una cosa, que si solamente vemos a Jesús en su divinidad, entonces no vamos a entender entonces cómo es que él se puede identificar con nosotros, porque nosotros no somos Dios. A mí mucha gente me ha dicho, cuando yo le digo, pues mira Jesús, mira, pero dice, pero él es Dios. Entonces me dicen, pero él es Dios y yo no soy Dios. Entonces es bueno recordar que Jesús también es 100% hombre y también fue tentado como nosotros. Entonces, a nosotros recordar que también es 100% hombre, me recuerda también que él siente lo que yo siento. Él sintió hambre, sintió sed. ¿Se acuerdan cuando sus discípulos lo abandonaron? Supuestamente estaban con él. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos han traicionado? Familia, amigos, hasta en la propia iglesia, amigos, quizá que hermanos en Cristo. Entonces, en ese aspecto es que él habla que tenemos que tener un balance, ya que él es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, tener ese balance, aunque son dos naturalezas distintas, no están mezcladas, pero es una realidad que Jesús, siendo 100% Dios, entonces él es mi sacerdote, él puede interceder por mí. Él ha caminado en mis zapatos. Entonces, puedo cuando oro, puedo también saber que Jesús sabe exactamente lo que estoy sintiendo. Entonces quiere decir que si cuando estás tal vez evangelizando y la persona te dice, como has puesto el ejemplo, no, pero él es Dios, entonces, ¿cuál sería? O sea, porque imagino que hay un estudio, por lo que me refería, la pregunta era que había un estudio de una corriente que hablaba mucho de Cristo como Dios, ¿no? Y uno que hablaba mucho de Cristo como hombre. ¿Ya? Eso es lo que más o menos quería preguntar. Entonces, ahora hablando lo que tú dices ahora, evangelizando, si dices que Cristo, o sea, si te refutan, ¿no? Pero Cristo es Dios, yo nunca voy a ser como Él, ¿no? ¿Por qué me pides que sea tan santo, digamos, como Cristo, si Cristo es Cristo? Pues yo no soy así y siempre me voy a equivocar, ¿no? Entonces, ya te entendí. Pero quería hablar del otro aspecto. Vi la mano de Mauricio. Dame un segundito, Mauricio. El otro aspecto es que si vemos a Jesús solo como hombre, entonces entramos a las herejías falsas. Los testigos de Jehová creen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Que el arcángel Miguel vino y entonces se hizo hombre para darnos un ejemplo nada más cómo nosotros podemos vivir y entonces así ganarnos la salvación por nuestras propias obras. ¿Perdón? Ok, entonces esos son los dos errores. Quedarnos solamente de un lado nos va a llevar a errar.
Bueno, Mauricio, ¿tienes una pregunta? No, pastor, como Tenía la aportar algo mano, tenía la mano levantada. sí, aportar algo acerca de la divinidad de Cristo. Me gustó algo que dijo David Morán, que si Cristo no fuera o no hubiera sido divino, no se hubiera podido sacrificar por nosotros, y que tiene que tener un poder infinito para poder soportar al mismo tiempo la justicia de Dios. También me gustó mucho la aclaración que hizo sobre esa frase de que el verbo era Dios, ¿no? Esa explicación que dio sobre lo griego me gustó. La verdad nunca no lo había escuchado y me quedó muy claro. Ok. Eric tiene la mano levantada. Eric, buenas noches. Eric está en Colombia. ¿Me escuchas, Buenas Eric? noches, buenas noches para todos. Sí, los escucho. Qué pena que no les coloqué el video, pero es que me está fallando bastante el internet hoy. Ok. Quería hacer buenas noches, Pastor Pablo, para todos. Un feliz Buenas año, noches. bendecido Feliz. para todos. Gracias. Sobre lo que decía Jonathan, yo creo que es importante aclarar que lo que estaba explicando, gran parte de lo que explicaba la clase, pues es que en Cristo están las dos naturalezas. Uno, que cada naturaleza, o sea, tanto la divina como la humana, es plena y es completa. O sea, completamente Dios, completamente hombre. Lo tercero, que cada naturaleza se mantiene distinta, ¿cierto? La naturaleza humana y la naturaleza divina, pero aunque están las dos naturalezas, están en una sola persona, y esa sola persona es Cristo. Muy bien, era básicamente eso lo que quería decir, Pastor. Contestando un poquito a la pregunta de Jonathan, ¿cómo evangelizamos con esa enseñanza? Déjenme decirles que en mi experiencia, esto es casi extraño para muchos grupos cristianos. No grupos cristianos, grupos, por ejemplo, sectas, como mencionó el Testigo de Jehová, pero ¿cómo evangelizar? A mí me tocó una vez, un papá de una amiga, que les pido que oren por ella se llama Debbie, resultó con el coronavirus, me enteré ayer. El papá de ella, ella le predicó por muchos años, entonces el papá de ella decía, pues que yo no entiendo cómo es que un hombre puede tomar todo el pecado del mundo, todo el pecado de los pecadores. Entonces, ella vino y me dijo, Pablo, yo no sé cómo contestar a mi papá. Entonces yo le dije a ella, pues dile que estás de acuerdo con él, dile que es cierto, si Jesús solamente fuera hombre, entonces no pudiera tomar mi pecado, porque sería un pecador como nosotros que venimos de Adán. Entonces yo le animé a que le explicara todo lo que hizo Dios. Trajo a Jesús de una virgen para mostrar que no era un hombre que venía de otro, que no venía de otro hombre. No vino de José, porque si no fuera igual que nosotros, tuviera los pecados original de Adán. Entonces, dile que él tiene razón, pero Jesús también es Dios. Entonces, en ese aspecto es que podemos evangelizar y poder explicar a las personas que él sí puede tomar mis pecados, porque él, aunque fue tentado, nunca pecó. Y es Dios hecho carne. Y acabamos de venir de las Navidades ahorita, que es lo que recordamos en las Navidades, que Dios se hizo hombre. El verbo era Dios y después se hizo hombre, como dice en Juan 1:14. Por mucho tiempo, no sé si alguien más va a hablar. ¿Alguien más va a hablar? Dale, sí, vamos a darle oportunidad a todo el mundo. Sí, porque escuché a alguien más. O Dalis. Sí, buenas noches. Bueno, bien interesante este tema, porque incluso el doctor Morán decía que no solamente las sectas, sino inclusive los mismos, nosotros cristianos evangélicos, somos lentos para confesar la plena humanidad de Cristo. Entonces, fue bien interesante la clase para concientizar esa importancia de esa doble naturaleza para poder ser la persona que nos reconciliara con Dios,
Yo no había concientizado esa parte. Hay una imagen que se coloca, es como hay un vacío un espacio, ¿no?, entre Dios y los hombres, y en ese medio, en ese espacio está la cruz, que es la única, ejemplificando a Jesucristo, que puede, y yo no lo había concientizado, en su doble naturaleza, llegar a Dios y llegar a los hombres, ser ese puente, ese Cordero Santo inmolado que nos reconciliara. Y el hecho de que estas sectas se originan en estos 4 puntos de ataques, cuando atacan o su deidad, o su humanidad, su doble naturaleza, o su encarnación. Realmente, y es de Jesucristo. Las sectas realmente nacen es cuando se comienza el ataque contra Jesucristo en algunos de esos 4 puntos de su vida, de su forma. O sea, es bien interesante esa parte que quería comentar. Qué bueno, Bueno, sí, buenas sí. noches. Buenas noches. Dios me los bendiga. Bueno, espero que tengamos mejor ánimo con el que terminamos. Yo quería complementar algo, sí, porque realmente comenzamos mucho y terminamos muy poco. Esperemos que comencemos bastante y terminemos muchos más. Amén, amén. Esa es la fe que yo tengo del curso, porque realmente nos espera algo muy bonito y muy lindo, y por supuesto no podía ser de otro modo, de que estas clases tenía que enfatizar y demostrar la divinidad de Jesús, así como la parte de hombre, ¿no? Para poder nosotros entender realmente quién era Jesucristo. Con respecto a un comentario o una pregunta que hizo, creo que el hermano Jonathan, me parece, yo antes de entrar aquí a conectarme, me dio por ponerme a ver los de los concilios. Y realmente sí, y de hecho me voy a meter a estudiarlo, porque me llamó la atención que ahí entran hablando muchas loqueras, que son las herejías que nosotros vamos a ver en la próxima clase. Porque en las herejías aparece algo que se llama nestorianismo, y precisamente una de esas se estaba hablando y se atacó en el concilio de Éfeso, que fue antes del de Calcedonia, que fue donde llegaron al acuerdo de que, o sea, que Dios era, ¿cómo se dice? Era divino y era humano al mismo tiempo, o sea, plenamente. Entonces es interesante ver cómo en la evolución de estos concilios, para ver las cosas que a esa gente se les ocurrió, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Entonces, yo los invito, de verdad que yo leí por encimita, ¿no? El concilio de Éfeso, y me llamó la atención, y bueno, me quedó la curiosidad, y los insto a ustedes que también los lean, porque no sé cuál será el del concilio, pero fue antes del de Calcedonia, porque fue en el 435, el de Calcedonia fue en el 451, que fue el cuarto de 7 concilios. Entonces, es importante que nos metamos, aunque sea en los resúmenes, porque a veces quizás el tiempo nos da flojera leer o lo que sea, pero de allí es donde nacen muchas de las doctrinas erradas o no erradas, pero ahí es donde está, y donde también muchas cosas que vamos a entender que tiene, digamos, otras religiones. Yo les menciono de que si usted, en cualquier estudio bíblico que usted está, y usted pregunta de ese estudio bíblico pequeño, van a salir todas las herejías, ideas que las personas tienen. Así que no hay diferencia ahí en aquel tiempo y hoy. Por eso la Biblia es tan importante, para que nosotros podamos guiarnos de ella y entender lo que es correcto. Cari, levántate la mano. Sí, déjame bajarla. Okay. Bueno, es que quería aportar un poquito conforme a lo que estaba diciendo el hermano, que como nosotros aclarábamos la divinidad de Jesús versus la naturaleza de Jesús, o por lo menos quiero hacer un poco de énfasis en la naturaleza, porque en la divinidad, perdón, porque muchas personas entienden que Jesús sí, pues nació naturalmente. En la gran mayoría está de acuerdo en que él vino, pues por toda la evidencia que hay, están de acuerdo en que él nació. Así que más bien es la naturaleza divina, y nosotros, ¿verdad?, cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que ninguno, ¿verdad?, de los profetas recibió adoración, pero Jesús sí recibía la adoración.
Y también eso es un punto clave. Quería ver la disculpa porque no había visto las clases, porque sin culpa borré el mensaje con los videos. Okay. Y no me atreví a pedírselos otra vez, pero después me los envío otra vez para pero cuando nosotros vemos lo que es la divinidad de Jesús, cuando vemos y estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Jesús recibió adoración y que perdonó pecados. Y ninguno de los profetas anteriores, ¿verdad? Como por ejemplo en el Islam, que ellos piensan que es uno más de los profetas, o los testigos de Jehová, ¿verdad? Que dicen que no es Dios, sino que es un Dios, ¿verdad? Y entran en estas diferentes herejías y sectas y diferentes, ¿verdad? Estas doctrinas falsas y de error. Pero cuando nosotros vemos la Biblia, nos damos cuenta de que no es como ellos lo dicen, porque Jesús recibió adoración. Inclusive algunas veces lo podemos hasta cotejar en la Biblia de nosotros, pues la podemos cotejar, y en muchas ocasiones en la Biblia de ellos, especialmente la de los testigos de Jehová, podemos ver que hay diferentes porciones de la Biblia que hablan de la adoración a Jesús. Así que Sí. una de las... En el segundo video, Juan 20:28, Juan 20:28, a Tomás le dice a Jesús, mi Señor y mi Dios. Y Jesús no le paró que dijera eso. Básicamente lo aceptó. Y eso es un ejemplo que tú mencionas, que es la diferencia. Cuando tú ves, por ejemplo, vemos a veces que se le inclina a alguien a un ángel. El ángel le dice, no, espérate, yo soy un siervo como tú. Yo soy consiervo tuyo. No me adores a mí, solamente a Dios. Pero aquí Jesús dejó que Tomás le dijera, mi Señor y mi Dios. Y Juan 1:18 dice, el Hijo unigénito es claramente, Dios. Sí, el Hijo es Dios. Así que, exacto. Y también podemos ver, ¿verdad? Porque en el caso de los testigos de Jehová, como ellos tienen la Biblia, ¿verdad?, tan cambiada, nosotros podemos ver también en Filipenses 2 que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y cuando nosotros vemos también que esa postración, ¿verdad?, y que se doble todo lo que existe, eso es una señal de adoración, porque también, ¿verdad? Si nosotros lo vemos, lo ven que hacen esa diferencia entre el hijo, nosotros lo vemos de esa diferencia, ¿verdad? De la manera para poderle enseñar a ellos. Es decir, no es que Jehová mismo dice que todo se tiene que doblar ante Jesús, y eso le hace, ¿verdad?, adoración, porque cuando nosotros vamos a Deuteronomio, dice que solamente a tu Dios adorar, solamente que Él es uno solamente, y que solamente a Él se va a adorar. Así que esto también es una muestra, ¿verdad?, de la adoración. Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Del video 1, creo que fue el primero que vimos. Amén. A mí me llamaba mucho la atención donde dice ahí que los testigos de Jehová tienen 3 Cristos, pero ninguno de esos es el Cristo de la Biblia. Sí, y déjeme decirle que hay un movimiento bien grande también en estos momentos. Es un movimiento mesiánico, se llama. Y ellos, en su esfuerzo de básicamente creer que Dios es uno, entonces caen en el error también de que Jesús no es Dios. Entonces, a veces uno escucha, qué bueno, creen lo mismo que yo, creen lo mismo, pero cuando uno ve bien al fondo, si Jesús no es hombre, entonces Jesús no puede pagar por mí, porque Él tiene que ser hombre 100% como yo para poder tomar mi lugar en la cruz. Entonces es muy importante. Pues entonces lo que pasa con esos grupos que no creen que Jesús es Dios, caen en el mismo error, que el hombre se salva a sí mismo por sus obras.
no entienden. A ver, ¿quién me puede decir ahorita los 3 oficios de Jesucristo? El doctor David Morán lo mencionó. Jesucristo tiene 3 oficios. ¿Cuáles fueron? Le voy a dar el primero. El primero es profeta. ¿Cuáles son los otros 2? Sumo sacerdote. Ok, ¿alguien más? Sumo sacerdote. Rey. Rey. Entonces Jesús tiene los tres oficios. Entonces, como sacerdote, entonces el sacerdote representaba al pueblo de Dios y también traía sacrificios, ¿se acuerdan? Entonces, pero Jesús, como es sacerdote, el sacrificio que trajo fue él mismo se ofreció. Por eso él le dijo a Pilato, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y le dijo también a Pilato, le dijo, si mi padre no te hubiera dado potestad, no pudieras, básicamente no pudieras hacer lo que vas a hacer, pero mi padre te dio el poder sobre mí. ¿Por qué? Porque él era el sacrificio perfecto. Ahora, otra vez nos lleva a la pregunta de Jonathan, ¿cómo podemos evangelizar con esta idea de Jesús, hombre y Dios? La necesidad que tenemos de alguien que pueda guardar los mandamientos por mí. De un hombre que es igual que yo, que sí pueda guardar los mandamientos. Algo que yo no pude hacer, algo que yo nunca voy a poder hacer. Este año mis hijos me regalaron unos dardos, esos dardos donde uno tira las flechitas y tiene un círculo pequeño, uno más grande. Y qué difícil es pegarle siempre al centro. Bien difícil. Cuando uno le pega al centro, uno se pone contento. Le pegué al blanco, o sea, al centrito. Vale 25 puntos. Entonces, alguien que pueda guardar los mandamientos es alguien que siempre le dé en el centro. Siempre. Perfecto. Dios quiere a alguien perfecto. Y por eso Jesucristo, al ser hombre, entonces, por eso dice Romanos que Jesucristo es la justicia de Dios, que al Cristo representarme, como mencionó él, un abogado, entonces él me representa y dice, papá, él está conmigo, él está cubierto por mi perfección. Entonces eso nos ayuda a nosotros también en nuestra vida diaria, porque ¿saben qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a caer en pecado. Todos los días, en pensamiento, en palabra, en sentimientos, a veces en acción. Pero entonces me recuerdo que hay un sumo sacerdote que ha pagado por mí y me dice que ese era yo antes, pero ahora que estoy en él soy diferente. Entonces me lleva a los pies de Cristo, me lleva al Espíritu Santo, me convence del pecado, me arrepiento. Y entonces ese es el proceso de la vida cristiana. El peligro es que a veces creemos nosotros que, bueno, ahora puedo pecar y como tengo un sumo sacerdote, entonces, como dice el colombiano, el que peca y ora, empata. Dios conoce nuestro corazón, tengamos cuidado. Debe ser un sentimiento de agradecimiento a Dios que envió a su Hijo a pagar por mí, que estoy seguro ahora en Cristo, estoy seguro en Él para toda la eternidad. Y no hay nada que me pueda separar. ¿Quién se sabe ese versículo de memoria? No hay nada que me pueda separar en Cristo Jesús, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados. ¿Dónde encontramos ese pasaje? Romanos 8, 38, 39. ¿Algunos de ustedes son estudiantes de la maestra, ¿cómo se llama? Soraya. No, algunos de ustedes son estudiantes de la hermana Eloísa y ella le mete a ustedes muchos versículos bíblicos. Yo sé que ustedes han memorizado muchos versículos bíblicos. Entonces, en esa realidad que Jesús es Dios y hombre, por eso nada puede separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. Esa es la realidad. No estoy diciendo vaya y peque porque ya está en Cristo. Ese es el diablo hablando. Pero entonces nuestra realidad es que ahora vamos a servir a Dios de agradecimiento por lo que hizo por nosotros.
Mi salvación no se pierde porque no empezó por mí. Fue Dios quien me buscó y me dio vida. Y entonces, qué bueno es entender uno esto, que la salvación es en Cristo y está segura para toda la eternidad. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, estaré contigo hasta el fin del mundo. Eso es parte de la promesa de que Cristo es hombre y Dios. Él es mi rey. ¿Qué hace un rey? Un rey va y conquista al pueblo, lo protege. Como rey, eso es lo que hace Jesús. Va y nos encuentra, él mueve cielo y tierra y nos encuentra. Y entonces, como profeta, que es también profeta, ¿cuál era el papel del profeta en el Antiguo Testamento? Hablar en nombre de Dios, las palabras de Dios. Hablaba la palabra de Dios. Y Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Entonces Jesús es el profeta, el último profeta, ¿verdad? Profeta de profeta. Entonces nos habla la palabra y como sumo sacerdote paga por mis pecados. Y como Dios también que es, el Espíritu Santo me convence de mi pecado y me lleva a Cristo. Levantó la mano, ¿quién levantó la mano? Creo que fue yo, pastor. Cecilia. Hola, buenas noches, Cecilia. Buenas noches, pastor, y buenas noches a todos. Pastor, ¿cómo le hablaría uno a un testigo de Jehová con respecto a Juan 1:1, donde en la Biblia de ellos dice que el verbo era un Dios, con D pequeña? Obvio que están equivocadísimos, porque lo real es que el verbo era Dios, que el verbo es Jesús. ¿Cómo le enseñaría uno esa parte o cómo le evangelizaría en esa Nosotros hemos hablado en el pasado de esto y entonces tenemos que recordar que no importa quién sea la persona, ellos vienen con ideas ya bien metidas en su cabeza. Y si nosotros nos ponemos a discutir, por ejemplo, voy a decirle a ellos, oye, su Biblia está equivocada. Eso es como que yo le diga a un católico romano, no le ores a la Virgen María. Estamos correctos, pero eso nos va a cerrar la puerta en la cara. Entonces un testigo de Jehová, déjenme decirle, hermanos, ellos están en una cárcel. A ellos les cuentan cada vez que tocan una puerta y tienen una lista de quiénes son y cuántas casas han tocado, porque para ellos eso es parte de su salvación. Están haciendo obras. Entonces yo lo que hago con ellos, ya que vienen a mi casa, les invito que entren. Les doy juguito, les doy galletas, les dejo que hablen y entonces después yo les hablo. Pero no voy a ponerme a discutir de Juan 1:1. Lo que voy a hacer es que voy a presentar el Evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Cristo que murió. Ese es el papel nuestro. El papel nuestro es presentar el Evangelio. El papel nuestro no es ser abogados. Nosotros a veces creemos, Jesucristo no dijo, me seréis mis abogados. ¿Qué dijo Jesús? Me seréis testigos. Entonces, y muchas veces nosotros también nos da miedo ir porque como no somos abogados todavía de la ley de la Biblia, entonces nos da miedo, pero ¿cuál es la herramienta más fuerte que tenemos? Nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, voy entonces a presentarles el Evangelio, lo que Cristo hizo por mí. Y ahora los testigos de Jehová están bien modernizados. No sé si en sus países es lo mismo, pero aquí en Estados Unidos tienen una cosita con ruedas, que tienen un póster bien bonito de una familia con su bebito, la creación bien bonita. Entonces se paran en el bus y levantan esa cosa de la maleta y es como un kiosco movible. Y tienen sus revistas para dar y en los aeropuertos también están. Entonces uno tiene que buscar la forma, pero no discutir con ellos de Juan 1:1. Es más bien hablar lo que Cristo hizo. Yo comienzo a decirles, oye, ¿cómo es que yo puedo saber que Dios me ha perdonado? Entonces, ¿qué te van a decir ellos?
bueno, tienes que salir, a tocar puertas, tienes que ser buena persona. Y entonces yo voy preguntando, pero a veces yo no soy bien todo el tiempo, no le doy a ese círculo todo el tiempo en el centro. Entonces tú vas preguntando si preguntas y vas a ver que siempre te van a contestar el esfuerzo humano. Entonces le muestro a Cristo, uso la divinidad de Jesús y Dios, pero no mostrándolo en la Biblia porque se van a ofender, pero le estoy diciendo lo mismo, pero en una forma diferente. Porque el evangelio es lo que usted le dice, Cristo lo hizo por mí. Ese es el evangelio, buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que yo como ser humano fallé, pero Cristo no falló. Él vivió la vida que yo no podía y murió la muerte que yo merecía. Ese es el evangelio. Dime, Cari. Bueno, déjame dar la oportunidad a alguien más que no ha hablado, quizá tiene preguntas o comentarios. ¿Alguien? Ok, Cari, entonces dale tú. ¿Dónde está Cari? Aquí estoy. Es que quería hablarle a la hermana de algo que Eloísa nos enseñó. Y a mí se me quedó grabado porque cuando estaba cogiendo las clases con ella, yo me di cuenta que hay muchas cosas en el Islam y los testigos de Jehová que se parecen. Entonces, ella nos habló de Isaías 9:6, que habla que un hijo nos es dado, que el principado no tendrá fin, y dice, y será su nombre. Y entonces, ese es un buen texto, ¿verdad? Si en algún momento Dios lo permite, porque lo más importante, ¿verdad? De hablarle a una vida es la guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado y de juicio. Nosotros podemos hacerle todas las aclaraciones, pero solamente Dios sabe si ese corazón está siendo redarguido o simplemente estamos ganando una discusión. Entonces, ese no es el punto. El punto es que esa persona pueda llegar a Cristo. Así que lo más importante, ¿verdad? Siempre es la oración, y ese texto, perdone, pastor, habla de cuando nosotros lo desglosamos desde el principio. Eso está hablando del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Cristo. Ok, pues vamos a ver qué fue lo que dijo el profeta, que era Cristo. Y entonces dice, y se llamará su nombre admirable. Hasta ahí estamos bien. Consejero, hasta ahí estamos bien. Pero después dice Dios fuerte, y después dice Padre eterno. Así que ahí está englosando de que es Dios y que es el mismo Padre. Así que está hablando de las características divinas de Jesús por medio del profeta mucho antes de que Jesús naciera. Y ese es también un texto clave para nosotros poder llevarle a otros de que Jesús sí fue Dios, aunque él mismo no dijera en sí mismo, yo soy Dios, pero él sí fue Dios porque él no lo dijo de esa manera, pero lo dijo y lo demostró y recibió la adoración y, ¿verdad?, muchas otras cosas, pero ese texto es bien clave. Bueno, el doctor David Morán usó ¿qué salmo expandió él en esta clase? ¿Quién se recuerda? Salmo 110. El Salmo 110. Y en ese Salmo 110, ahí está, él explica muy bien cómo el Padre y el Hijo pues están hablando, y esto es antes del Nuevo Testamento. Entonces, muy buena esa clase, por eso dijiste que no he visto el video, Cari, está muy bueno, pues tienes que verlo. Porque ahí es donde podemos ver nosotros de que como la Biblia misma, ella misma se explica, ella misma se defiende. Él usó el libro de Hebreos, usó el libro de Romanos, usó Corintios para declarar que este Mesías es tanto hombre como Dios. Así que ese Salmo 110 cuando tenga la oportunidad me envía otra vez el link, que fue que lo voy a enviar, en uno de estos días pasados, sin culpa, borrando y haciendo limpieza, lo borré. No hay problema. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Pastor, sí. Yo creo que es importante entender que, entendemos que Jesús es hombre perfectamente, pero la Biblia también nos enseña que Jesús tenía todos los atributos de Dios, que Jesús lo sabe todo. Ahí lo puede ver en Mateo 18, que Jesús estaba en todo lado, lo puede ver en Mateo 16,
que Jesús tiene todo el poder, lo puede ver en Mateo 8, que Jesús no depende de nada fuera de sí mismo para vivir y que Él gobierna sobre todo, ¿verdad? Que Él nunca comenzó a existir porque siempre ha existido, que nunca cesará de existir. Y eso es importante tenerlo mantenerlo en la perspectiva, ¿correcto? Sumándome y complementando un poquito lo que dijo Cari. Sí, sí, sí. Aunque déjenme decirles que yo he escuchado, bueno, pastores, entre comillas, que enseñan que Jesús dejó de ser Dios. Cuando usan el pasaje de, dice que se vació a sí mismo, Jesús nunca dejó de ser Dios. Filipenses 2:7 es ese. Filipenses 2 Filipenses 2, sí. Entonces es importante entender, por ejemplo, cuando vemos a Marcos, en el libro de Marcos, y déjenme animarlos a ustedes, es un buen libro para un estudio bíblico. Se llama Christianity Explored en inglés. En español es El Corazón del Evangelio. Es un estudio muy bueno que usa en el libro de Marcos. Yo lo usé cuando empezamos nuestro grupo aquí en español, cuando hicimos el grupo Core para empezar ese servicio en español. Se llama El Corazón del Evangelio. Y en el libro de Marcos, básicamente muestran que Jesús mostró que es Dios hablándole a la tempestad. ¿Se acuerdan? Le dijo, cálmate. Y se calmó. Levantó a los muertos. Tenía autoridad sobre los demonios. ¿Se acuerdan que perdonó pecados? ¿Perdón? Perdonó pecados, hermano. ¿Qué fue lo que dije? Disculpe, que Jesús también perdonó pecados. Exactamente. ¿Se acuerdan el pasaje del paralítico? Cuando Jesús le dijo, tus pecados son perdonados. Y los fariseos decían, oye, este hombre es un hereje porque solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús, sabiendo lo que estaban pensando, le dijo, ve acá, ¿qué es más fácil? Que yo le diga, tus pecados son perdonados o levántate y camina. Entonces, obviamente la respuesta es, bueno, lo más fácil es, tus pecados son perdonados, porque nadie puede ver el corazón de él si en verdad fueron perdonados. Entonces Jesús le dijo, para que sepa que tengo la autoridad de perdonar pecados, o sea, para que sepa que soy Dios, que yo soy Dios, levántate y camina. Y se levantó el hombre y se fue caminando. Entonces es un estudio muy, muy bueno que nos lleva no solamente a la divinidad de Cristo y por qué vino, pero también que vino a morir, como la palabra que usó el doctor David Morán en el video 1, dijo propiciación. ¿Qué significa propiciación? Jesucristo fue nuestra propiciación. ¿Alguien se recuerda? Eso quiere decir que Jesucristo satisfizo la justicia de Dios. Dios, cuando Dios le dijo a Adán, el momento que me desobedezcas morirás. Dios quería una obediencia perfecta. Entonces cuando Jesucristo fue el que vivió una vida perfecta y murió como un sacrificio, entonces eso satisfizo la justicia de Dios. Y al nosotros estar escondidos en Cristo, cuando el Padre abraza a su Hijo, ¿a quién está abrazando? A nosotros. Por eso dice que nos ama con un amor eterno. Entonces, no solamente la propiciación, pero también es la justicia de Dios. Que Dios quiere justicia y a través de Cristo, entonces, Él calmó ese enojo en contra nuestro. Porque yo creo que ustedes sepan que Dios está enojado con el pecado. El Romano nos lo dice. Dios está enojado con el pecado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que está enojado con el pecador. Pero al estar en Cristo, que es nuestra propiciación, entonces la ira de Dios entonces pasa por nosotros, por encima de nosotros, por Cristo.
Y ese es el evangelio, hermano. Esas son las buenas noticias. Que no tengo que ir al infierno porque tengo un Salvador, tengo un sumo sacerdote que es Dios y es hombre. Entonces, esta mujer que le estaba contando a Debbie, le dije, dile a tu papá que él tiene razón. Un hombre cualquiera no puede hacerlo. Pero si es Dios, sí puede hacerlo. Solamente Dios sabe cómo le ministró eso a su papá, pero su papá eventualmente murió de cáncer. Y bueno, está en las manos de Dios. Nosotros presentamos el evangelio y Dios hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. Eres abogado. ¿Qué más? El video 2. Sacerdote. Sacerdote. En él fueron creadas todas las cosas. Ese es otro aspecto también interesante, que Jesucristo, o sea, no es interesante que el papá de Jesús, o sea, su papá adoptivo, ¿quién fue? José era uno que trabajaba con madera, ¿no? Y aquí está Jesús, que es el arquitecto del universo. Interesante, ¿no? que él dice que sin él nada fue hecho. Básicamente Jesús es el que revela al Padre. Ahora, le voy a hacer una pregunta ahorita un poquito rara. Dice la Biblia que nadie ha visto al Padre. ¿Ok? Entonces, una pregunta que le voy a hacer. ¿Quién era el que caminaba en el jardín? Que caminaba con Adán, dice. ¿Quién creen ustedes que era? Jesús. El mismo Jesús. Era el Padre. Pero dice Jesús que nadie ha visto al Padre. Si era el Padre, entonces Adán y Eva lo vieron. En el Antiguo Testamento, y yo creo que este va a ser el hilo que va... ¿No es Melquisedec? No, ¿verdad? No, este es el hilo que va a juntar todas las clases. Es que Jesucristo, como lo dijeron en el credo de Nicea, que Él es Dios, dice no creado, dice no creado, pero Él dice que es eternamente engendrado. Entonces esas son palabras humanas. Ok, tenemos que recordar que Dios es Dios y Él es infinito. Entonces, para nosotros poderlo entenderlo en su totalidad, nosotros tendríamos que ser Dios también. Pero no podemos entenderlo en su totalidad, porque Él es otro. Él es por encima de nosotros. Entonces, el ser humano trata de buscar palabras que puedan explicar a nuestra mente finita, explicar por lo menos lo más humanamente posible. Entonces, cuando dice eternamente engendrado, me está diciendo que Jesús es Dios, pero con la Trinidad tiene una relación de padre e hijo. Entonces, eternamente engendrado de la misma sustancia, dice el credo de Nicea, quiere decir que también es Dios. Entonces, si Él es eterno, quiere decir que siempre ha existido. Entonces, en el Antiguo Testamento, ustedes van a leer pasajes, por ejemplo, donde Adán caminaba con Dios, dice. No era el Padre, porque el Padre nadie lo ha visto. Dice, el que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, ese que estaba en el jardín era Jesucristo preencarnado. O sea, Socorro le llamamos, es una teofanía, o sea, es una aparición de Dios. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando aparece un ángel también en el Antiguo Testamento y lo adoran y él no dice nada. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Cristo preencarnado. Entonces, Jesús no empezó a existir cuando María lo dio a luz hace 2000 y pico de años. Más bien, Jesús, que es Dios, siempre ha existido, pero se hizo hombre. Ahora, esto es muy interesante. La Biblia dice que Dios no cambia. ¿Ok? Entonces, a veces la gente dice, sí, pero mira, se hizo humano. ¿Se acuerdan de ese comentario? Entonces dice el doctor David Morán que Jesús tomó entonces una naturaleza humana. Entonces es interesante entonces
cómo es que sí es cierto, o sea, Jesucristo no tenía un cuerpo humano hasta que se encarnó en María. Y ahí está toda la historia, todo el drama de la Navidad, de que cómo fue que Dios tenía que mostrar que Jesús no podía venir de otro hombre. Tenía que nacer de una virgen para mostrar que no venía para mostrar que no venía de otro hombre, para mostrar que es Dios que se hizo hombre en el vientre de María. Entonces tomó entonces una naturaleza humana. Muy importante poder entender eso. Y la verdad que un niño tan simple, fíjese, un niño tan simple lo entiende. Nosotros nos complicamos, la verdad, nos complicamos la vida. Yo tengo una nieta pequeñita que tiene una amiguita en el vecindario. Y entonces tenía creo que 4 años o 3 años en ese tiempo. Entonces su mamá le regaló un juguetito, donde, no sé si hay ahí en su país, que usted dibuja y después lo puede borrar al mover la palanquita. Entonces usted dibuja otra vez y después borra. Pues mi nieta dibujó 2 cruces, dibujó 2 cruces y la puso en la cama. Y entonces le preguntó a su mamá, Eli, ¿qué es eso? Y le dijo Eli a su mamá, bueno, cuando venga mi amiga Lily y me pregunte, fíjense ustedes que ella planeó todo esto, y me pregunte qué son estas cruces, yo le voy a decir que una es para mí, que Dios murió por mí, y la otra cruz también es para ella, si quiere creer que Dios murió por ella también. Así que dijo, Dios murió. O sea, una niña tan simplemente, y nosotros, en verdad, nos complicamos, pero en realidad, ustedes van a ver también en el libro de Hechos que dice que Dios sangró. Entonces, o sea, es algo que nuestra mente a veces, tenemos que a veces creerlo, o sea, Dios es hombre, es Dios, dos naturalezas distintas, no mezcladas, y no podemos dejar una por un lado ni la otra. Entonces, eso a veces sí, se pone complicado. Tenemos a veces que entrar con una confianza de niño. Dios, sí, Dios murió por mí. ¿Puede Dios morir? Ahí es donde entran las preguntas, ¿no? Bueno, Dios Hijo colgó en la cruz por mis pecados. Que es la misma esencia de Dios. Okay. Bueno, no quiero hablar mucho. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? ¿Qué les pareció el trabajo que él hizo explicando la palabra sarx como carne? Muy buena, ¿no? En el video 2. Sí. Para mostrar cómo la palabra sarx en el griego es carne. ¿Qué más es? Directamente. Naturaleza humana. Piel, carne, naturaleza humana. Entonces, Jesucristo en su naturaleza humana, emociones, como dijo, 100% humano. Todo lo que somos nosotros, Él es, excepto pecador. Y eso nos debe consolar a nosotros, sabiendo que Él sabe exactamente cómo yo me siento y lo que yo estoy pasando. Es nuestro sacerdote perfecto. Ok. Yo sé que quizás algunos de ustedes no pudieron ver los videos. Son 2 videos cada 2 semanas. Les animo que quizás no se espere hasta ver los 2 de un solo. Vea uno cada semana para que sea más fácil. Y así puede también compartir en las conversaciones. Si no ve el video, entonces no va a saber lo que estamos hablando. Espérese entonces la próxima vez para que entonces sí pueda participar en la conversación. ¿Ok? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, me gustaría por lo menos preguntarle a cada uno de dónde son para que nosotros podamos orar el uno por el otro. Este es un esfuerzo de equipo. Tenemos que orar uno por el otro. Hay ya problemas de conexión, problemas de electricidad.
El enemigo no quiere que nosotros conozcamos nuestra propia Biblia. No quiere que nosotros crezcamos en nuestra fe, en conocer a nuestro Señor Jesucristo, hombre, Dios. No quiere, porque al no entender esto, creemos que podemos salvarnos nosotros por nuestros propios esfuerzos. Y eso es una cárcel, porque no sabemos cuánto es suficiente. Yo conozco personas que les pregunto, y eso le pregunté a los mormones. Los mormones también están en esa secta falsa que también creen en salvarse por obras. Y le pregunté a estos 5 jóvenes, me los encontré en una tienda ahí de hamburguesas, y les pregunté, óigame, ustedes, Dios no quiera, como andan en bicicleta, les pregunté, Dios no quiera, pero si les agarra un carro, ¿ustedes irían al cielo? Y me dicen, no estoy seguro. Depende cómo esté ese día, depende cómo voy ese día, si mis obras son suficientes. O sea, esa es la mentalidad de ellos, no están seguros. ¿Por qué? Porque no creen que Jesús, bueno, déjenme decirle esto, ellos sí creen que Jesús es Dios, pero ¿saben cómo es que ellos llegan a esa conclusión? Que Jesús empezó siendo hombre como tú y yo, pero como era tan obediente, Dios lo convirtió en Dios. Entonces es lo opuesto de que Dios bajó del cielo. Ellos enseñan de que Dios estaba aquí o como hombre y después se hizo Dios. O sea, pero eso afecta su santificación, afecta su creencia y viven en cárceles. No son salvos porque están confiando en ellos mismos. Ok. Si no hay preguntas, podríamos presentarnos quizá estos últimos 2 minutitos. Yo soy Pablo. Bueno, vamos a empezar por apellidos. Vamos a empezar por no, mentira. Yo lo voy a llamar. Cristian, ¿quién eres? ¿De dónde eres? Colombiano. Colombiano. Ajá. ¿Y tienes hijos? ¿Estás casado? ¿Soltero? ¿Viudo? Casado, felizmente casado, con 2 niñas, Julia y Ana, 3 y 5 años. 7 años de casado. Yo lo que voy a hacer es que voy a juntar a 2 para que uno ore por el otro durante la semana. Voy a poner a Cristian y a David juntos. David, cuéntanos, ¿de dónde eres? Vamos a hacerlo rápido. Buenas noches, soy de México. También estoy casado con 3 hijos y vivo acá en Norte Carolina. No dijiste contentamente casado, pero bueno, vamos a felizmente. Ok, ahora quiero preguntarle a Cari. Cari, cuéntanos, dijiste que eres de Puerto Rico. Sí, soy de Puerto Rico, no soy casada, pero sí tengo hijos. Ok. ¿De qué parte de Puerto Rico eres? Soy de Bayamón. Bayamón, ok. A ver, Soraya, tú y Cari, Soraya, van a orar la una por el otro durante las semanas para que Dios las anime. Ok, Soraya, dinos, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy casada, tengo 2 hijos, 2 hermosos nietos que los tengo bien lejos. Y soy de Venezuela, de la ciudad de Maracaibo. De Maracaibo, de Zulia, ok. No, Maracay, estado Aragua. Maracay. Estamos en el centro. Creí que dijiste Maracaibo. Tú eres de la ciudad. Maracaibo está para otro lado. Sí, tú eres de la ciudad Jardín, ¿no? Amén. De la que alguna vez fue muy jardín. Pero ahí vamos. Sigue siendo bonita. Ok, Richard, te voy a poner a ti con Mauricio. Richard, dime de dónde eres tú y dónde estás. Buenas noches, mi hermano. Bueno, mi nombre es Richard Medina, soy de aquí de Venezuela. Vengo del estado Falcón, Paraguaná, y estoy ahorita residenciado en Maracaibo, en la ciudad del estado Zulia. Y bueno, me alegra poder compartir la enseñanza con ustedes, mis hermanos. Me dio una idea ahorita, Odalis. Ustedes pueden, Crisalia, pueden ponerlo en el chat porque voy a grabar esto. Entonces así queda grabado en caso que usted no pueda compartir. Mauricio, tú y Richard van a orar el uno por el otro para que puedan completar este curso al final. Ok. Mauricio, ¿de dónde eres tú, Mauricio?
Soy de Colombia, me llamo Mauricio, tengo 2 hijos, pero vivo aquí en la Florida. Ok. A ver, voy a poner entonces a Edwin con Dionisio. Edwin, cuéntanos, ¿de dónde eres? A Dios le bendiga. Sí, mi nombre es Edwin Carrillo y soy de Guatemala. Ah, paisano. Exactamente. Bueno, soy más de Guatebuena que Guatemala, pero, ¿verdad? Ajá. Tengo 4 hijos y pues también soy casado. Y pues estoy pues alegre de estar compartiendo con ustedes. Son unas buenas clases, buenos videos y bastante. Qué bueno. Y 4 hijos como buen chapín. 4, yo también tengo 4. Y todavía falta. Todavía falta, sí. Dionisio, cuéntame. Dionisio, ¿me escuchas? Bueno, Dionisio. Ok. Si puedes escucharme, puedes escribirlo en el chat. A ver, Tatiana, te voy a poner con Crisalia. Tatiana, dime de dónde eres. Soy de Colombia, pastor. Estoy en este momento radicada aquí en Colombia. Tengo 3 hijos, gracias a mi Dios. Uno está en Canadá, otro está ahí en la Florida, que es Mauricio, y Gina Paola, que está en este momento conmigo. Ah, qué bueno, bienvenida. Y entonces tú y Crisalia van a orar la una por el otro durante la semana para que puedan acabar este curso. Crisalia, cuéntanos. Crisalia no tiene audio. No tiene audio. Ella puede vernos, ella nos puede ver y nos puede escuchar más. Ella no la escuchamos a ella ni la podemos ver, está limitada. Oremos por una cámara web para la computadora. No, ella lo escribió, fue la primera. Oh, perfecto. Entonces va a estar ahí en el chat entonces, Tatiana, para que ores por Crisalia. Bueno, a ver, Karina, ¿de dónde vienes? Dios les bendiga, buenas noches. Soy de Puerto Rico y estoy casada hace menos de un año, hace 5 meses. Uy, qué bueno. Estás el lunes de miel todavía. Casi. En pura pandemia y en medio Ay, sí. Ok, y bueno, entonces Karina, tú entonces y Valesca van a orar por la otra para que podamos completar esta clase. Valesca, ¿nos puedes oír? ¿De dónde eres? Quizá no nos puede oír. Ah, sí puede. Sí, Dios les bendiga a todos. Soy Valesca Reyes, soy de Honduras y vivo en Virginia, Estados Unidos. Ok, ¿tienes hijos? ¿Estás casada? Sí, estoy casada y tengo 3 hijas, una de 13, una de 7 y otra de 4. Bueno, yo estoy muy agradecido con muchos de ustedes que tienen niños pequeños porque sí es más difícil estas clases. A ver, Socorro, y voy a ponerte a Cecilia. Socorro, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de México. Órale. Radico aquí en la Florida. Ajá. Aquí salió mi chilanguita. ¿Y qué? Soy viuda. Tuve 4 hijos. Tengo 4 hijos y 5 nietos. Qué bueno. Y felizmente viuda. Cecilia, tú vas a orar por Socorro y Socorro va a orar por ti. ¿De dónde eres, Cecilia? Buenas noches, soy de Colombia, radicada en una hermosa ciudad llamada Girardot, aquí en Colombia. Soy divorciada, tengo 2 hijos varones y para la gloria de Dios. Qué bueno. Qué bueno. Dice Valesca Reyes, yo creo que te había puesto con quién, con Tatiana. No. Bueno, ustedes tienen que ver el video porque aquí voy rápido, aquí no quiero quitarles mucho tiempo. A Karina. Valesca, yo creo que Pastor estaba la con puso con Karina. Karina. Ah, ok. A ver, entonces, ¿quién falta? Eric. Eric, con José. Eric, cuéntanos. Eric, ¿quién eres, Eric?
Cuéntanos. Buenas noches para todos. Soy Eric Arce, soy colombiano, soy pastor acá en Colombia, en Bogotá, pero vivo en Cajicá, que es una población cercana. Soy muy felizmente casado con mi princesa. Muy feliz, qué bueno, muy feliz. Se llama Nelly, mi princesa, ya llevamos también. 11 años de matrimonio. Bueno, ya lo que nos podamos servir, aquí estamos. José. ¿Qué? Tú vas a orar por Eric, José, y también Eric por José. Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es José Pereira. También estoy, gracias a Dios, casado. Soy de Maracay, Venezuela. Y gracias a Dios por permitirme estar aquí. Tenía algo que se me vino a la mente ahorita, pero no sé si lo digo ahorita o lo digo para la próxima clase, como estamos en eso, nada más hablando nuestros nombres y dónde son. Si me permite, si no, la próxima clase lo comento. Es que quiero también respetar el tiempo y no quiero que se me desanimen porque estamos demasiado tiempo. La clase es de 1 hora, pero quise hacer esto ahora porque yo sé que la gente iba a entrar un poquito tarde. Pero la semana que viene apúntalo y podemos discutirlo. Como te das cuenta, hay tiempo para hacerlo. Ok, ¿quién falta? Judy. Yo, Mary. Falta Nelly. Judy Falta con Nelly, Luisa. Judy Y con Odalis. Nelly. Sí, Judy con Nelly. Marta. Falto yo. Ok. Y yo. falta. Ok, vamos a poner a Nelly con Judy. Ok, ¿quién quiere hablar ¿A de quién? primero? Nelly. Nelly con Judy Rodríguez. Okay. Nelly, cuéntanos, ¿quién eres? Soy de Maracay, Venezuela. Uy, Maracay está presente aquí. Sí, está Odali, Crisalia, José Manuel, Soraya y mi persona. No sé quién más también está, que son de Maracay. Maracay, Venezuela, soy divorciada, tengo 2 hijos varones, uno de 21, el otro de 16 años. Y bueno, sirviéndole al Señor. Oh, qué bueno. Judy, si nos escuchas. Sí, buenas noches, pastor. Mi nombre es Judy Rodríguez. Yo soy de Colombia. Colombia Soy también está muy bien colombiana. representada aquí. Del Tolima soy yo, del Guamo, Tolima. Ok. Tengo 2 hijos y soy soltera. Bienvenida. Ok, entonces me falta Mary y también ¿quién más dijo? Odalis, Odalis, a ver, Mary. Falto yo también, pastor. ¿Quién dijo eso? Marixa Machado. Maritza, sí, Maritza. Entonces, ahorita es Odalis y Mary. A ver, Mary, cuéntame, ¿dónde estás? Aquí en Florida, pastor. Estás en Florida, no te has ido todavía, ok. ¿Y de dónde eres? ¿De dónde eres? De México, de la ciudad. Bien chilanga. Bien chilanga, ok. Tan bella. Bueno, tú vas a orar entonces por Odalis, pero tómelo en serio, ¿ok? Porque esto es una batalla espiritual. Van a haber problemas, a haber problemas de conexión, tenemos que orar, ¿ok? Tú vas a orar entonces, ¿por quién dije? Porque se cambian las cámaras. Odalis, ¿quién eres, Odalis? Hola, buenas noches. Yo soy Odalis de Maracay, Venezuela. Soy divorciada y tengo una hija de 26 años que vive en Montreal. Uy, tanto frío. Muchísimo frío. Entonces falta Luisa, falta Luisa y otra persona más. ¿Quién es? Jonathan. Hola. A Luisa voy a ponerla entonces con otras mujeres, que sea Odalis, Disculpe, Odalis pastor. y Mary. Sí. Falta Yo soy Karina. con Mary, ¿no? ¿Cómo? No, falta Maritza Machado con Luisa. Ok. Pero yo entré un poco tarde, pastor. No Bueno, sé, lo que no sé. estamos pidiendo ahorita es que ustedes oren la una por la otra para poder completar esta clase, porque esto es algo espiritual, es una batalla espiritual. Entonces quiero por lo menos que hayamos equipos de 2, uno orando por el otro. Entonces Luisa y Maritza. Entonces, ¿de dónde eres? ¿Tienes hijos? Para que sepa ella cómo orar por ti también. Ok. Soy de Colombia. Soy soltera. Soy hija única.
y bueno, aquí estoy para aprender de la palabra. Qué bueno, qué bueno. Maritza. Soy hondureña de la ciudad de San Pedro Sula. Vivo aquí en Virginia. 22 años de casada. Tengo 3 hijos, 19, 16 y 4. Wow, qué distancia. Sí. Okay. ¿Tú eres de Olancho? No, de San Pedro Sula. Oh, San Pedro Sula, ok. Sí. Entonces nos falta Jonathan y me falta a mí. Entonces, Jonathan, vamos a orar tú por mí, yo por ti. Ok, como la canción. Dinos tú, Jonathan, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Yo soy de Perú, de Lima, Perú, y he estado viviendo en Estados Unidos como más o menos 20 años. Estoy mudado acá de nuevo. Estoy acá viviendo con mi familia. La lucha fuerte, pero con Cristo todo se puede. Y ¿qué más? He estado apoyando en la parte musical. Soy músico, productor de música, de videos, de cosas así. Entonces he estado apoyando a la iglesia desde acá para la gloria de Dios. Amén. Bueno, yo soy Pablo. Tenemos 4 hijos con mi esposa. Me recordó ella ayer que vamos a cumplir 30 años de casado en 2 años más, así que entonces hice la matemática, estamos 28 años casados. Muy contento también. Y aquí soy pastor aquí en la ciudad de Coral Springs, en Florida, y muy animado que ustedes puedan participar en estas clases. Entonces, Jonathan, vamos a orar uno por otro esta semana. ¿Me faltó alguien que no conecté con alguien? ¿Me faltó alguien? Levante la mano, porque nos vamos a ir ya. Quiero respetar su tiempo. Es la primera clase, así que nos fuimos un poquito más, pero quiero que acabe esto en 1 hora. Así que, ¿ok? Entonces, si conecté a todos, entonces vamos a cerrar entonces. Y me gustaría pedirle a la hermana Cari. Hermana, ¿podrías orar por nosotros antes de irnos? Amén, claro que sí, vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche, permitirnos, Señor, estar aquí juntos, aprender de tu palabra, Señor, conocernos, Señor, y como pueblo tuyo, Señor, iglesia tuya, Señor, orar los unos por los otros. Señor, en este tiempo que vamos a estar, te pedimos, Dios, que nos dé sabiduría, que nos ayude, Señor, a vencer toda batalla y todo obstáculo que se presente en el camino. Señor, ayúdanos cada día a amarnos los unos a los otros, Señor, como tú nos has enseñado, Dios, y que esto que vayamos a aprender, Padre, sea de edificación, Señor, no tan solo para nosotros, Señor, sino que podamos darlo a otros y que podamos ser esa semilla, Señor, que esa tierra que dé buena semilla, Señor, al 30, al 60 y hasta el 100 por 1. Ese terreno, Señor, que ya tú has preparado, Dios, para aquellos, Señor, que todavía no te conocen, Señor, y que todavía no saben quién tú eres, Padre. Te presentamos, Señor, al pastor, Padre, Señor, que estará dando esta clase, Señor, también te pedimos que le des la sabiduría, Dios, y que todo lo que nosotros podamos discutir en esta clase, Señor, sea para edificación de tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, papá. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Gracias, amén. Hermanos y hermanas. Oremos el uno por el otro, entonces, amén. Ok. Si no se recuerda por quién va a orar, yo voy a enviar esta clase grabada con un link y al grupo de difusión. Rápidamente, ese grupo de difusión es donde yo envío los links, envío información. Cuando usted me responde, solamente yo recibo la respuesta, así que esto no se va a convertir en un lugar donde todos mandan videos y todo, que se pone demasiado busy. No quiero que usted se desanime. Entonces, si tiene alguna pregunta o algo, puede escribirme. Pero ahí ese se llama difusión, el grupo de difusión. ¿Difusión? ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros no vemos, él lo ve como difusión, pero nosotros lo vemos a él solamente. Ah, ya. Bueno, estoy hablando de WhatsApp, del programa de WhatsApp. Así que bueno, entonces quedamos acá, entonces vayan, quédense en Cristo, nos vemos primero Dios en 2 miércoles. Vea su video cada semana para que no se retrase. Y algunos de ustedes también están en la clase los lunes, así que prepárese entonces para la clase de lunes, el 11. Eso es para la otra clase. El 20.
Nosotros sí, ustedes cada uno recibió un cronograma que tiene las fechas y todo, ahí está todo, les animo que sigan ese cronograma que tienen, ¿ok? Bendiciones, buenas noches, que es en Cristo. Buenas noches, pastor. Gusto Para verlos. todos. Dios les guarde. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga. Buenas noches.